cantidad de veces que me somataron la cara en las elecciones. Ese es parte del currículum también. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, hacíamos cuentas con el presidente de la Cámara que normalmente venimos como candidatos, pero después como presidente nadie viene. Y la última vez que vino un presidente fue hace un poco más de 20 años. Inspiradora, llena de fuerza. Siendo presidente. Nuestra presencia hoy aquí trae un mensaje. Aceptamos la invitación porque traemos el mensaje de que este es un gobierno distinto. Ustedes lo han visto en 50 y pico de días que tenemos, que no contamos los días que llevamos, sino los días que nos hacen falta. El día de hoy me quedan 1405 días, si Dios me lo permite, llegar al final de mi mandato. Eso es lo que me falta para ser presidente. Y contamos lo que nos hace falta porque es efectivamente nuestra meta que nos presiona que cumplamos con nuestros objetivos de la mejor manera y la más rápida posible. El sector de la construcción es un sector por demás importante. No vengo aquí a lavarle la cara, ustedes saben perfectamente lo que significan para el país. Pero sin embargo, ha sido un sector lastimado, ha sido un sector golpeado, ha sido un sector en el cual los gobiernos no han querido apostar a reforzar las medidas de gobierno para hacer que este sector sea un sector mucho más dinámico de lo que debe ser. Por eso nos propusimos crear esa ventanilla única para la construcción que deberá estar funcionando aquí en estas instalaciones antes del 23 de abril de este año, que cumpliremos los 100 días de gobierno. Dijimos lo vamos a hacer y estamos a punto de lograrlo. De hecho, en la ciudad capital encontramos entrampadas en las diversas instituciones del Estado guatemalteco 65 licencias de construcción para edificios en la capital y logramos desentrampar ya 42 y están ya próximas a entrar. De hecho, el complejo más grande de la construcción que se haya hecho en la ciudad capital arranca, primero Dios, el 26 de marzo, donde tenemos la oportunidad de estar en Miraflores para poder dar el banderazo de salida a ese cambio con ese proyecto. Un proyecto que cuando encontramos nos topamos con que tenía una altura que a alguien se le ocurrió que debía ser la altura de esa zona. Y principiamos una lucha por determinar cuál debería ser la altura de los edificios en esa zona. Y nos topamos con algo increíble. Definir la altura de los edificios en esta ciudad es discrecional. Depende del humor del cuate que esté en la Dirección General de Aeronáutica Civil, es el alto que le dan a los edificios. Entonces principiamos a preguntarles por qué esa altura. Y entonces nos principiaron a decir un montón de cosas técnicas y me decían, mire que el cono, que las aproximaciones, y yo les dije pamplinas. No con esa palabra, pues, pero eso les dije. Eso no es así. Resulta que ese proyecto, después de que lo revisamos, no tenía la altura que decían, sino tenía el derecho de estar casi 14 metros más alto, lo que significaba un potencial económico muchísimo mayor para el proyecto. Pero eso nos obliga a algo, y es que le hemos ordenado a la Dirección General de Aeronáutica Civil que tiene que tener, a más tardar para mediados del año entrante, porque estamos inmersos ahorita en el tema de lograr la recuperación de la categoría para el país, la categoría 1, que si Dios nos lo permite lo estaremos logrando antes de que finalice este año. Estamos inmersos en eso y por eso lo postergamos para junio del año entrante. La Dirección General de Aeronáutica Civil deberá publicar por única vez cuáles son las alturas de todas las zonas en esta ciudad para que el que quiera construir un edificio no tenga que andar averiguando cuánto tiene derecho, sino que ya se sepa cuánto es y no tenga que depender del capricho de una persona, sino que se corra acorde a un modelo matemático dependiendo del tráfico y la aproximación de los vuelos. Cambios que tenemos que hacer.
Cambios que tenemos que hacer que parecieran pequeños, pero que son relevantes y que podrían dar ese ambiente de confianza y de certeza que no lo hemos tenido. Muchas veces hablamos de la certeza jurídica. Ese cambio en la altura tal vez no es una certeza jurídica, pero es una certeza en cuanto a poder, desde el diseño, saber qué es lo que voy a poder hacer. Ustedes representan una de las mayores ramas económicas del país y nosotros necesitamos que este sector crezca. Nosotros necesitamos como gobierno que ustedes crezcan. Y este es un momento importante para crecer en Guatemala. Este es un momento trascendental. Es un momento en que se vienen grandes oportunidades en medio de grandes crisis. Pero crisis que van a representar por sí mismas esas grandes oportunidades que tenemos para crecer. Unos me decían ayer que hay una crisis que vamos a previsible porque nos van a bajar los impuestos por el tema de que bajó el precio del combustible y que va a seguir bajando. Mientras en México ayer Pemex estaba a punto de declararse en estado de quiebra, nosotros no tenemos gracias a Dios, ese clavo. Ese es problema de ellos. Pero nuestra preocupación es que van a disminuir los ingresos. Y yo les decía, miren, la vida nos da limones, hagamos limonada. La gente va a consumir más gasolina, va a viajar más, va a haber más tráfico y por lo tanto va a haber más necesidad de que hagamos los cambios que tenemos que hacer y vamos a presionar a que los cambios se den. El Metroriel tiene que ser una realidad ya en Guatemala. Tenemos que inaugurar ya esa obra. Alguien me decía, pero es que hay que pasar al Congreso. No, no vamos a pasar al Congreso. Vamos a entregar Ferrovías a la empresa que quiera construir, vamos a sacar próximamente un interés a participar. Vamos a dar 6 meses para aquellas empresas o un poco menos que quieran participar y les vamos a dar en administración Ferrovías. No tengo que pasar al Congreso. Es simple y sencillamente darle que Ferrovías a alguien que la administre, que lo haga. Tenemos que hacer cambios en la forma de hacer gobierno en este país. Y aquí es donde les quiero pedir que me ayuden a cambiar una ley que ha sido una piedra de tropiezo y ha sido la ley de a nadie, porque a nadie ha beneficiado, a nadie le ha servido. Seamos realistas. Me sacaron una vez un peladero porque me reuní con la gente de a nadie y les dije, miren muchachos, o se cambia a nadie o la cerramos, les dije, porque no tiene sentido si a nadie beneficia. Y lo repito a la saciedad, y no es culpa de ellos, no es culpa de la institución, es culpa de que aquí se hacen las leyes con el propósito de hacer negocios, no con el propósito de resolver las cosas. Nosotros necesito que me echen una mano, necesito que me ayuden a presionar al Congreso. Gracias a Dios tenemos una importante mayoría en una alianza de una luna de miel que todavía dura y que espero que dure mucho tiempo, pero que podamos, ustedes me ayuden a presionar para que logremos que el Congreso nos facilite la posibilidad de desarrollar 10 proyectos en no más de 24 meses, iniciarlos, 10 proyectos de infraestructura estratégica del país sin tener que pasar por cada proyecto al Congreso de la República. Nosotros necesitamos ampliar el puerto de Santo Tomás de Castilla. El muelle 2, 3, 4 y 5, 6 está quebrado en Santo Tomás. No sé ni cómo no se ha hundido ese puerto. Pero a la par tiene una playa, el Arenal. Ahí queremos hacer el puerto del Arenal, que es no más que una expansión del puerto de Santo Tomás de Castilla. Porque si nosotros queremos hacer de este un país exportador, tenemos que aumentar nuestra capacidad en los puertos porque tenemos una capacidad limitada en los puertos. Ya no digamos la corrupción que hay en los puertos, que esa la estamos atendiendo. Pero necesitamos aumentar la capacidad y eso significa un nuevo puerto. En el sur necesito hacer el puerto de Champerico. La semana entrante en el gobierno de Puertas Abiertas estaremos en Retaluleu y vamos, si Dios nos lo permite, a firmar ya el reglamento de la ley de la zona franca de Champerico, que ya cumplió 20 años de ser zona franca autorizada y tiene 20 años que no está en funcionamiento porque no hay un reglamento a la ley que la creó hace 20 años. Entonces yo creo que ya cumplió mayoría de edad y es hora que alguien lo haga. Entonces lo vamos a ir a firmar ahí.
y queremos hacer el puerto de Champerico. Los estudios preliminares nos dan una muy buena opción de tener un puerto de cabotaje, el primero en su género en esta área de México, y desde México hasta Sudamérica no hay ningún puerto de cabotaje. Y si cambiamos la ley del Cauca de Recauca, podríamos tener los contenedores no hasta 45 días, sino hasta 60 días, y nos permitiría distribuir mercancías. Un pequeño puerto a donde venga la mercancía y donde la distribuyamos al resto de puertos, y le estaríamos dando mayor facilidad a buques más grandes en el puerto de Quetzal, porque estaríamos aumentando a través de un dragado que hay que hacerle, bajarle por lo menos un par de metros más al puerto y poder hacer cambios en el puerto Quetzal para poder facilitar, que sería el tercer proyecto. El cuarto proyecto es un aeropuerto de carga. Sale Convex de la capital, se va para allá abajo al puerto de San José, en donde solo tendríamos Convex aquí para las panzas de los aviones, el resto todo se va de carga. Sería el primer aeropuerto de carga desde Toluca, México, hasta Santa Fe de Bogotá. No hay un aeropuerto especializado de carga. Hay empresas como DHL y FedEx que han demostrado interés de convertir ese aeropuerto en su centro logístico de Mesoamérica para salir de aquí a distribuir a los demás países. Y nos permitiría, en una alianza con Agexport, darle a Agexport la posibilidad de la administración del aeropuerto, para que sea un aeropuerto en donde, trasladando la base que tenemos ahí de paracaidistas a otro lugar de la costa, podamos tener una zona franca que, unido a la TDS, la Transversal del Sur, la carretera que queremos hacer del litoral, que va a unir Puerto Champerico con Puerto Quetzal, 110 kilómetros, en una carretera a la orilla del mar, en una carretera que ya es hora que tengamos una carretera litoral que nos permita hacer crecer toda la zona de la costa sur, y tendríamos una zona multinodal con 2 puertos, un aeropuerto, 2 zonas francas trabajando en la costa sur para el engrandecimiento de la economía de nuestro país. Fíjense que hasta ahorita hemos hablado de proyectos nuevos, porque eso es lo que queremos en las alianzas público-privadas, hacer proyectos nuevos, no chapucear los viejos y darlos en alianza pública-privada, porque eso a la gente le da desconfianza. Hagamos proyectos nuevos. Si ustedes me ayudan a que podamos desarrollar esos 5 proyectos y 5 más que tenemos en lista de espera, aprovechando a que hagamos esos cambios, miraríamos que en 2 años nosotros estaríamos arrancando esos 10 proyectos en alianza pública-privada, en donde ustedes serían los principales accionistas de esos proyectos, y ustedes serían los principales beneficiados en la construcción, y nosotros los guatemaltecos seríamos los principales beneficiados en tener un país con una estructura estratégica, de infraestructura estratégica, que nos permita salir adelante. Por supuesto que esos 1.405 días no me van a alcanzar para ir al final de todas las obras, pero la verdad no me importa, porque nuestro gobierno va a sentar las bases. El gobierno que va a venir atrás de nosotros, que va a tener la misma línea que la nuestra, de un gobierno de acción, va a tener que seguir construyendo la parte que le corresponde, porque este es el momento de ver hacia el futuro con una manera optimista, de una forma con credibilidad en las instituciones públicas. Y aquí es en donde nosotros queremos decirle, vamos y estamos tratando de recuperar la confianza en las instituciones públicas. El día de ayer hicimos el primer traslado de fondos, 100 millones de quetzales, al Crédito Hipotecario Nacional para impulsar el proyecto de la vivienda. A diferencia de muchos que creen que hay que impulsar leyes y leyes y leyes para hacer tales y cuales cosas, nosotros creemos que no. Las leyes de vivienda de interés social son importantes, pero no las vamos a esperar, las vamos a hacer, y lo vamos a hacer con acciones. El día de ayer trasladamos 100 millones de quetzales, van a ser trabajados con la Municipalidad Capitalina, el FHA y el Crédito Hipotecario Nacional, y esos van a generar 300 millones de quetzales en un fondo de garantía. Las casas son de interés social, 0 enganche, hasta 20 años para pagarlos, y van a ser cuotas por núcleo familiar que van a oscilar entre los 700 y los 1.400 quetzales al mes, lo que la gente está pagando de renta.
y queremos hacer 50,000 viviendas en la capital, pues en el departamento de Guatemala, en todas las áreas, en el área urbana. Para eso la cooperación internacional, estamos tramitando un crédito de banco a banco para que venga el crédito hipotecario nacional, donde estaríamos recibiendo 500 millones de dólares dedicados para el tema de la construcción de vivienda de interés social. Ustedes pongan la mano de obra, ustedes pongan la empresa, nosotros ponemos el dinero y la gente paga. Si lo que tenemos que hacer es esa alianza que no hemos tenido, la capacidad de creer entre nosotros, la capacidad de generar esos espacios de confianza entre el gobierno, la iniciativa privada y las personas necesitadas. No lo hemos tenido. Y mi presencia hoy aquí es venirles a decir, confíen, crean, estamos haciendo las cosas distintas. Pero necesitamos de ustedes, porque no es el gobierno el que va a construir las casas, son ustedes. No es el gobierno el que va a construir las carreteras, son ustedes. Nosotros simple y sencillamente tenemos que ser facilitadores, y lo decíamos cuando me estaban dando el desayuno ahí antes que ustedes, porque me dijeron de plano no lo van a dejar comer. Y hablábamos, nosotros simplemente queremos ser facilitadores, y me decían, es que hay un funcionario de un ministerio que nos está poniendo trabas para la ventanilla única, y yo solo les dije, dígame quién es. Y ahí mismo, delante del presidente de la Cámara de la Construcción, no me dejará mentir, llamamos y ya se alineó. O se alinea o se va. Pero no podemos seguir así. No podemos seguir inmersos en esa burocracia desgraciada que nos tiene siempre encadenados y sujetos al capricho de alguien, a la interpretación de alguien. No podemos seguir así. Nuestro gobierno está haciendo cambios para que no sigamos así. Yo sueño con una Guatemala desburocratizada, una Guatemala en donde sea simple, donde podamos, en una Guatemala en donde pagar los impuestos sea más fácil que evadirlos. Porque pagar los impuestos es un dolor de cabeza más complicado que evadirlos. El otro día se lo decía en la reunión de la semana pasada, que tuvimos una reunión histórica con todo el sector justicia. Estuvimos los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado, la Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos, la jefa del Ministerio Público, el de la Defensoría Pública, el de la comisionada de la tortura, el viceministro de Gobernación. Mire, estuvo pero fenomenal la reunión, primera vez que se da en la historia. A muchos de nosotros habló el doctor Merengue, cada vez que hablábamos, era el doctor Merengue. No sé si ustedes vieron la caricatura del doctor Merengue alguna vez, ¿verdad? Pero ni modo, nos salía el doctor Merengue cuando alguien hablaba, pero nos aguantamos. Por primera vez hablamos, y le despedía yo a la Corte, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que por qué no, y a la jefa del Ministerio Público, que por qué no agarramos todos esos juicios, que hubo esa persecución estúpida contra los empresarios en el gobierno pasado en la SAT, que metieron a un montón de gente a la cárcel, que tienen a un montón de gente demandada con procesos penales que no deberían de haber sido penales, deberían de haber sido administrativos. Y mi reto, el reto que lancé a la Corte y al Ministerio Público es: agarremos todos esos casos, saquémoslos de la órbita judicial, hagamos que el empresario pague los impuestos que están en deuda, quitemos los procesos, démosle facilidades de pago, y señores de la Corte, ustedes se quedarían con el 25% de los ingresos que le daría una multa. Hay más de 2,000 millones de quetzales peleándose en los tribunales cuando no debería ser pleito. Ser empresario en este país no es una mala palabra, no debe ser una mala palabra. Como tampoco debe ser una mala palabra ser político. Tampoco debe serlo. Pero somos nosotros los políticos que estamos ejerciendo interinamente el poder de este país los que tenemos que dar con nuestro ejemplo la posibilidad de que ese estigma de ser político se cambie. Y son ustedes, empresarios, los que tienen que recuperar esa satanización que les hicieron de una persecución ideológica absurda en el periodo pasado.
Y la única manera en que lo pueden hacer es cumpliendo con sus obligaciones y cumpliendo con lo que saben hacer. Es su trabajo. Nosotros queremos hacer cambios fundamentales. Y el cambio fundamental en este país es el reto que hice el 14 de enero cuando les pregunté a los guatemaltecos, ¿y si nos unimos? Imagínense el potencial que tenemos nosotros si nos uniéramos y no nos dividiéramos. Imagínense lo que podríamos hacer, los cambios que podríamos lograr si nos uniéramos para que pudiéramos darle a ese 67% de guatemaltecos que el día de hoy no tienen vivienda. 67% de los guatemaltecos viven en una vivienda que no es la adecuada o no es la propia. Solo un 33% de la población tenemos la posibilidad de vivir o en una vivienda digna o en una vivienda propia. 67% no la tiene. Imagínense el potencial que tenemos, el negocio que hay, el mercado que hay. Si lo vemos con ojos de dólares, ahí hay un mercado interesante. Pero tenemos que dar las facilidades. Y es ahí en donde el gobierno tiene que dar las facilidades, subsidiando tarifas, haciendo que las cosas sean más rápidas para que la posibilidad de que la gente pueda pagar una tasa de interés que no va a superar el 4 o 5% de interés anual. Porque el negocio del gobierno no es ganar pisto. El negocio del gobierno es que haya felicidad en la gente. Yo celebro muchísimo el índice de confianza empresarial que tenemos hoy con respecto al gobierno en Guatemala. Hemos superado el 71%, ya, es histórico. Y lo celebramos, pero no porque nos guste, sino porque nos compromete a que tenemos que ser todavía más efectivos, porque hay un 29% que sigue dudando de nosotros. Y ese 29% es el reto. Mantener esa confiabilidad es difícil, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando con las medidas adecuadas. En un gobierno que arrancó, que no está pidiendo mordidas, que lo único que estamos haciendo es tratando de ser facilitadores y tratando de hacer que las cosas caminen en función de lograr que el país mejore, que el país prospere. El coronavirus va a entrar. Honduras ya lo tiene, hoy estamos cercados. Tenemos ya en Honduras, tenemos en México, en Panamá, antier era un caso, ayer eran 8 y el primer muerto ya en Panamá. Eso va a entrar. Eso va a implicar que va a haber un impacto económico, porque es una gripe muy, muy fuerte, que puede durar hasta 30 días. Algunos, como el ingeniero Pérez, están en riesgo porque ya están viejitos. Los patojos nos salvamos, dijo aquel. Pero también me preocupa porque afecta a las personas de cualquier edad que tengan problemas en su sistema inmunológico, y en Guatemala tenemos el 48% de los niños con algún grado de nutrición, y eso significa que su sistema inmunológico está dañado. Me preocupa cuál debería ser el impacto. El impacto económico en el sector salud creemos que va a ser grande y tenemos que estar preparados para ello. Pero la respuesta que tiene que haber es hacer que este país salga adelante generando oportunidades de trabajo, generando oportunidades económicas. La salida de esta crisis va a ser económica y yo por eso necesito un sector de la construcción dinámico, porque esa va a ser la única manera en que vamos a poder paliar la crisis, es trabajando. Y ahí es en donde yo quiero decirles, tienen un gobierno aliado, un gobierno amigo de todos aquellos empresarios que quieran afrontar las crisis que se nos vienen, generando oportunidades. El impacto económico para nosotros, teníamos previsto un crecimiento del PIB de alrededor del 4.2% este año, esa era nuestra meta. En el peor de los casos vamos a tener un 3.6%, vamos a dar un poquitillo, un 0.1% arriba del año pasado, nos bajaría como medio punto
porcentual entre 0.5 y 0.6%. Ese sería el impacto económico. Ese es el impacto económico esperado por el Banco de Guatemala. Tampoco es de jalarlo los pelos, tampoco es de preocuparnos más de la cuenta, tampoco es de salir huyendo. Si tienen familiares en Europa, díganles que hoy es el último día para entrar a Guatemala vía vuelos directos de Europa para Guatemala, porque a partir de mañana el que quiera venir a Guatemala se va a tener que ir 7 días a Villanueva a pasar encerrados, en cuarentenados, a que nos aseguremos que no traen el virus de Europa. La decisión la acabo de tomar hoy en la mañana y ya fue comunicada. Mi deber como presidente es preservar la salud y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, y el esfuerzo que hemos hecho cada hora que pasa sin que entre el virus a Guatemala nos hace sentir orgullosos del trabajo que hemos hecho. Por algo nos hemos mantenido al margen. Hoy es tiempo de aumentar las medidas, así que si tienen alguno, díganle que se venga en el Diveria de hoy en la tarde, porque mañana tienen que entrarse a Villanueva a pasar por lo menos 7 días en cuarentenados hasta que tengamos la certeza de que la persona no viene contaminada con el virus. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. El estado de calamidad pública nos permite tomar esas medidas extremas. Pido disculpas a quienes les moleste las medidas que estamos tomando desde ya. Pido disculpas sinceramente, pero mi deber como presidente es proteger a los habitantes de este país y mi responsabilidad. Y si algo nos ha caracterizado en la vida es ser responsables. Y hoy, con ese grado de responsabilidad, les decimos a ustedes, anunciamos las medidas que estamos tomando, pero también les anunciamos a ustedes, no solo las medidas en el tema de salud, sino en el tema de lograr que esta infraestructura de este país crezca. Yo necesito que ustedes, constructores, sean un sector mucho más dinámico de lo que ha sido, y que logremos superar ese 4% de crecimiento estimado para este año. Ojalá lo pudiéramos llevar por arriba del 7%, y creemos que es factible si ustedes arrancan los proyectos de interés de vivienda de interés social que se está previendo. Si logramos hacer que los proyectos de tener esa ventanilla única nos haga generar cambios sustanciales, nos va a permitir tener un crecimiento mucho más grande. La única forma de salir de las crisis es trabajando, no hay otra manera. No hay otra manera que no podamos salir, que es activando nuestra economía al máximo posible. Así es que todo aquel que tenga pisto en el extranjero, tráigalo de vuelta. A todo aquel que lo tenga encaletado, desencalétenlo. Regrésenlo, porque necesitamos que invirtamos todos los guatemaltecos para que logremos la construcción juntos de una Guatemala diferente. Yo creo en una Guatemala diferente, y esa es la que sé que podemos construir juntos. No solo construir esa Guatemala que ustedes dicen en su eslogan, sino que es construir, sí, pero una Guatemala diferente. Una Guatemala en paz, en progreso y en desarrollo, que yo sé que es factible que la hagamos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.